Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Estoy muy seguro que en el colegio nunca has visto sobre el tema de Sendero Luminoso. Es más, es muy probable que todo el siglo XX peruano lo hayas visto muy pero muy apresurado, pero bueno, aquí está el tío Merlín para suplir esa deficiencia y hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de Sendero Luminoso, esa agrupación que sembró el terror en el Perú durante los años 80 y que hasta el día de hoy es muy pero muy tabú hablar sobre ese tema, a tal punto de que se ha llegado a decir que lo mejor quizás sea que nunca hablemos de ello y pues con eso ya las cosas se pueden arreglar. Pero lo cierto es que la historia te enseña de que mientras más ocultas algo, más alguien lo buscará y lo más peligroso, quizás más se va a malinterpretar. Así que en dos videos estoy pensando sacar acerca de los orígenes de Sendero Luminoso desde su forma quizá más institucional y política hasta el movimiento terrorista en el que se convirtió. Así que acompáñenme en esta primera parte para descubrir los orígenes. Yo soy Merlín y atrás de esa cámara siempre estará mi gato maoísta Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote los orígenes de Sendero Luminoso, primera parte. Muy bien, primero hay que ver la estructura ideológica y para eso tenemos que remontarnos muchos, pero muchos años atrás, casi 100 años atrás. Para 1928 se funda el famoso Partido Comunista Peruano a cargo de José Carlos Mariátegui. Yo sé que hay un poco de controversia con ello, pero después ya más o menos vamos a mostrar la fuente que estamos utilizando para esto. Lo cierto es que con la fundación del Partido Comunista, Ayacucho, que es el lugar donde no se interesa para el día de hoy, va a tener un comité regional del Partido Comunista Peruano. ¿Quién va a ser el dirigente de este comité regional? Pues nada menos que Abimael Guzmán Reynoso, quien más adelante se convertirá en el líder de Sendero Luminoso. Es decir que para 1963 la presencia de Abimael dentro de esta estructura no va a ser ajena ni desconocida, ya va a contar ya con un nivel de influencia al menos interesante. Ahora, la historia de la izquierda en el Perú es una historia de varias cosas interesantes porque se van acomodando al tema de la coyuntura y una de las cosas que quizá muchos de nosotros recordamos es la gran división que existió dentro de este partido. Ya que con el avance de la Guerra Fría y el gran problema que estaba suscitando el armamentismo excesivo, viene algo denominado la coexistencia pacífica, o sea que en Estados Unidos y la Unión Soviética van a tratar de llevar este conflicto sin esos niveles de agresividad, y esto va a tener repercusiones en el Perú. Porque el Partido Comunista Peruano se va a dividir. Por un lado está el PCP Unidad o PCPU, que están más vinculados al lado soviético, ya no tienen la idea de la revolución como algo que es lo que se tenga que aplicar, o al menos renuncian a la cuota de violencia. De hecho, del PCPU se llega a decir que llegó a colaborar hasta con el gobierno militar de Velasco más adelante, una cosa bien interesante teniendo en cuenta los nuevos tiempos que se venían. Y la otra división, que es la que de verdad más me interesa, es la del PCP, o sea, Partido Comunista Peruano Bandera Roja o PCP-BR, que tenían de inclinación el lado chino. El PCP-BR, que era la facción maoísta, sí tenía intenciones de continuar los postulados iniciales, o sea, albergar la idea de la lucha armada. Evidentemente, a raíz de esta división, Abimael se va a plegar a la segunda parte, o le va a interesar más la segunda parte, que es la vía maoísta o la vía china. Pero ya, vamos a dejar en pausa esta división del Partido Comunista Peruano y nos vamos a ir a una región que me interesa muchísimo, porque es la región que va a dar origen a las condiciones para que Sendero Luminoso comience a surgir, que es el caso de Ayacucho. Y para eso vamos con la primera gran fuente del día de hoy.
que quizá ya lo hayas adivinado, que es El surgimiento de Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregori, que es un ensayo súper completo acerca de las condiciones que se crearon en Ayacucho para el surgimiento de Sendero Luminoso. Está dividido en capítulos y de verdad, al menos el capítulo de Ayacucho está fino de entender. Merlín, ¿por qué Ayacucho y no otra región? De Gregori tiene algunas ideas bien interesantes acá que lo vamos a ir mencionando. 1. Ayacucho no atraía inversiones. Por alguna extraña razón, los vecinos, los departamentos vecinos o las regiones vecinas tenían un nivel de desarrollo superior porque poseían algo para ofrecer al inversionista y este apoyaba ahí adentro. En cambio, Ayacucho se había quedado básicamente paralizado en el tiempo. No tenía la presencia de inversiones y esto hacía que la región se empobreciera aún más. 2. Como ya te mencioné, los alrededores de Ayacucho se desarrollaban mucho más rápido, algo que finalmente terminaba dejando en el centro como un agujero que sería la zona de Ayacucho, y que esto también se ve plasmado en la realidad social de la zona. El punto 3 me interesa bastante, que es acerca de se articulaban proyectos de expansión vial en el norte y en el sur. ¿Qué cosa significaba esto? Que en lugar de que Ayacucho se desarrolle como tal, lo que sucedía era que las regiones del norte y las regiones del sur iban captando poco a poco localidades de Ayacucho de estas zonas, haciendo que finalmente el desarrollo de Ayacucho sea muy disparejo o esté vinculado a un tercero. Entonces podríamos decir que cada zona se subordinaba a una región. Por ejemplo, la parte norte se subordinaba a las condiciones económicas de Huancayo y la parte sur se subordinaba a las condiciones de Ica y Arequipa. Todo esto desató una dependencia económica de Ayacucho frente a sus pares. Ahora, el resultado de ello fue que teníamos que Ayacucho era una de las regiones más pobres del Perú y que también cargaba un nivel de discriminación muy elevado. Pobreza e injusticia van a servir como un caldo de cultivo para propuestas radicales más adelante. Ahora, por si fuera poco, los años 50 fueron años muy movidos en la historia del Perú y estoy muy seguro que no lo has visto en el colegio, porque las guerrillas de los años 50 se toca muy poco en las clases de colegio. En algunos casos solamente se los menciona y punto, pero hay que entender que las guerrillas de los 50, que fueron guerrillas que buscaron la toma de tierras a raíz de la injusticia, tuvieron un impacto muy importante dentro del colectivo nacional, especialmente en Ayacucho, que pese a no ser una zona vinculada específicamente a la toma de tierras, pero sí tuvo un impacto simbólico, porque ello, sumado a la reforma agraria que se va a dar más adelante, va a generar una idea interesante en Ayacucho, sobre todo en los sectores bajos, de que el indio ya no debe de estar subordinado, de que hay un derecho a la rebelión. Ahora, ya te comenté que Ayacucho, al menos en temas económicos, está muy desarticulado. Sin embargo, una luz de esperanza va a surgir dentro de la mentalidad ayacuchana y es la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta reapertura se va a dar en 1959 y no va a ser algo simple, ya que se sabe que va a llegar a tener figuras gigantescas dentro de su aparato de docencia. La Universidad San Cristóbal de Huamanga llegó a tener autoridades en las ciencias sociales como por ejemplo Efraín Morote Best. O sea, no era una universidad de relleno, sino era una universidad real y que realmente intentaba dar una educación de calidad. Por lo que era curioso de que inmediatamente tras su reapertura los estudiantes se llenaron, pero casi de inmediato, ya que este dato se menciona como una suerte de curiosidad en un lugar en el cual el analfabetismo estaba llegando al 45%, que es un montón. En algún momento se pensó de que la Universidad San Cristóbal de Huamanga iba a ser de alguna u otra forma un espacio de discusión para las élites o un espacio de sociabilidad para las élites, quizá como lo fue San Marcos en algún momento de su historia temprana, pero no funcionó así. De hecho, la universidad se convirtió en un espacio de crítica y debate para la situación que estaba viviendo Ayacucho en su momento. Y esto evidentemente no le gustó a las élites ayacuchanas, sobre todo a la élite latifundista, quienes veían esta universidad como una zona que incomodaba sus privilegios. Hay que hacer un paréntesis acá. Recordemos de que toda universidad debe ser un espacio de crítica al sistema o de crítica a lo que está mal. Eso está totalmente correcto. Y lo menciono porque no va a faltar por acá el niño incel que diga: ya sabía, las universidades son nidos de traducos. Volvamos. Ahora,
Va a suceder algo súper interesante. Para 1965, en los alrededores de las afueras de Ayacucho, van a existir dos movimientos guerrilleros muy, pero muy importantes. El MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y tú dirás, pero Merlin, estos son los orígenes de Sendero Luminoso, ¿qué tienen que ver movimientos guerrilleros de afuera? Pues, para variar, en Lima, el presidente no lo interpretó de esa forma. El presidente interpretó de que estos movimientos guerrilleros nacieron o se sostenían en todo caso gracias al aparato ideológico de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Por lo que Belaúnde, Dios mío, ¿quién espera algo bueno de un Belaúnde? Volvemos. Por lo que Belaúnde autorizó algo muy, pero muy controversial, que es la reducción radical del presupuesto de la universidad. Esto va a ser importantísimo porque es un golpe directo a la idea de progreso y al orgullo en Ayacucho frente a tanta desgracia. Y es así que para 1969 se produce uno de los movimientos más interesantes de la historia de Ayacucho, que es la lucha por la gratuidad de enseñanza, que va a terminar con una represión brutal en la que van a haber heridos y muertos. Voy a hacer más adelante un capítulo especial dedicado a ello, así que aguanta, pero mientras tanto puedes dejar tu like, suscribirte o unirte al canal para que veas contenido exclusivo. Recuerda que tengo una cantidad de videos de historia gigantescos, todos con bibliografía, y continuamos con el video. En el libro que voy a presentar ahora, Breve Historia de Sendero Luminoso de Marté Sánchez y Jerónimo Ríos, hay unas cosas interesantes que van hasta cierto punto un poco en contra de lo que dice de Gregori. Y ya sabes que el objetivo de este canal siempre es comparar bibliografía y mencionar las diferencias que hay entre autores, pero una de las cosas que se menciona en Breve Historia de Sendero Luminoso es que de Gregori quizá no menciona de que dentro de la universidad ya existían varias luchas, por lo que en cierta forma el ambiente social no estuvo calmado y de pronto llegó Sendero y reventó todo, sino que ya existían luchas que hacían de que el escenario social estuviera muy convulso y muy activo. Como un dato interesante, te dije que las élites ayacuchanas, que en un inicio vieron la reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga como un espacio para que puedan interactuar sus conocidos, se fue al tacho. Ya, acaba de aparecer algo muy interesante. En medio de la preocupación por la crítica extrema que había desde la universidad, se funda una universidad llamada la Universidad Católica de Ayacucho, y este es el momento XD del video porque la Universidad Católica de Ayacucho no progresó, se disolvió y finalmente sus estudiantes tuvieron que terminar en la San Cristóbal de Huamanga nuevamente. Ya para estos años, ya son años ya previos muy cercanos al estallido, la universidad va a pasar toda una serie de luchas que de verdad no te las voy a resumir porque son muy complejas y muy medio difíciles de entender. Ya te dejé la bibliografía para que las puedas revisar, pero una lucha a mí me interesa en particular: la elección de autoridades. Se va a producir la famosa elección de autoridades dentro de la universidad en la que van a competir diversas personas, pero hay una que me llama la atención. Para esos años, Abimael Guzmán Reynoso va a lograr ganar un puesto muy pero muy importante dentro de la universidad, la de personal, y un compañero suyo la de bienestar. ¿Por qué te digo que estos dos puestos son vitales para lo que posteriormente va a ser Sendero Luminoso? Porque con ello Abimael va a poder controlar la contratación de docentes, la contratación de administrativos y, por el lado de bienestar, el comedor universitario y la residencia. Y adivinen por qué esto es tan importante: porque con esto va a poder rodear su entorno de gente que piensa como él, y lo más importante, al controlar dos cosas que a los estudiantes les gusta o necesitan mucho, como lo que es el comedor y lo que es la residencia, va a lograr ganar popularidad entre estudiantes, y aquí es donde va a iniciarse la historia. Pero eso lo vamos a ver en la parte número 2 la próxima semana en este canal a la misma hora. Así que revienta de likes, por favor, porque si no veo likes no hago la segunda parte y se van al carajo todos. Nos vemos la próxima semana. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandífer. Así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandífer
que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.